Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de fracasos amorosos, de rupturas amorosas y por qué nos impacta tanto. Vamos a hablar de dos perspectivas. Por un lado, cómo impacta a nivel del cerebro y por otro lado, qué es lo que dice el psicoanálisis, ¿sí? Esto porque el cerebro básicamente, el cerebro es el soporte material de la mente. El cerebro le brinda un soporte a la mente, ¿sí? Bien, cuando uno está enamorado, siente un bienestar muy grande. Está relacionado con la alegría, con buena vibra, con buena energía, se siente motivado. Esto es porque el cerebro produce una reacción que se conoce como dopamina. Y la dopamina produce todas estas reacciones de alegría, de sentirse contento, ¿sí? Entonces, el hecho de empezar a frecuentar a esta persona, a relacionarse, a salir juntos, a compartir cosas, se le va volviendo un hábito al cerebro, porque el cerebro se empieza a acostumbrar a estar con esa persona, porque justamente cuando estás con esa persona sentís placer. Y el cerebro busca lo inmediato, busca la satisfacción inmediata, que es el placer. Por lo tanto se le vuelve un hábito, ¿sí? Al cerebro. Ahora, cuando se produce la ruptura amorosa, el impacto no es solo a nivel emocional, sino también a nivel de pensamiento. Porque la persona se siente ansiosa, se siente culpable, desilusionada, eh, bueno, puede haber una visión negativa con respecto a todo, ¿sí? No va a tener ganas de nada, que es esperable, se va a sentir mal, con angustia. Puede también manifestar irritabilidad, enojo, que es esperable porque son las reacciones del cerebro frente a la pérdida, frente a la ruptura, ¿sí? Entonces, tanto acá la neurociencia como el psicoanálisis van a coincidir en que es importante atravesar un duelo. Primero porque hay que aceptar el hecho de que esa persona ya no va a volver, que ya está. Segundo, porque el hecho de atravesar un duelo no deja de ser un proceso que es lento y doloroso y que lo más propio de cada quien. No hay un diagnóstico de duelo, no es que se puede decir en 2 semanas vas a estar bien, en un mes vas a estar bien, no, porque eso es lo más propio de cada persona. Porque el duelo implica un reencuentro con el amor propio. Y eso lleva un proceso, un tiempo determinado. ¿Sí? En volver a encontrarse con las actividades que a uno le generaban placer. Juntarse con amigos, estudiar, no sé, hacer deporte. ¿Sí? ¿Por qué? Y acá ya entra en juego la perspectiva más psicoanalítica. A ver, el enamoramiento es una idealización del otro, porque uno proyecta en el otro todo lo que piensa, lo que desea, lo que anhela, se lo proyecta al otro. Es perfecto, es respetuoso, es amable, y es muy simpática, coincidimos en todo, ¿sí? Entonces, cuando uno está enamorado, básicamente, lo que se pone en pausa por ese tiempo es el amor propio, porque uno está siempre atento al otro, es como que toda la energía psíquica de uno está depositada en el otro. Por lo tanto, nuestro amor propio, el amor propio del yo, queda como en pausa. No es que se elimina, sino que queda como en pausa por un momento. Porque justamente toda la energía psíquica está depositada en el otro. Porque uno piensa en el otro, porque lo desea, porque quiere salir con esa persona. ¿Sí? Entonces, esto es importante comprenderlo porque no estamos hablando de lo mismo. No hablamos de lo mismo cuando hacemos alusión al enamoramiento y al amor. Porque el enamoramiento es esta falsa ilusión que uno se hace del otro. Una falsa ilusión que cae cuando se produce la ruptura
o incluso antes de la ruptura, porque empieza a pasar el tiempo y uno se empieza a dar cuenta que la persona no es lo que esperaba, que es lo lógico, porque sería extraño el hecho de que haya alguien perfecto, una persona perfecta en la que coincidan en todo. Eso sería extraño. ¿Por qué? Porque no da lugar a la independencia, al deseo, a las propuestas de cada uno. Uno puede tener una propuesta, el otro puede proponer otra cosa, ahí empezar a decidir, a buscar alternativas, un punto en común. En cambio, si coincidieran en todo, en absolutamente todo, eso se tornaría monótono, rutinario. Y la rutina, por lo general, puede derivar, en muchos casos, también en una ruptura amorosa, porque si están siempre haciendo lo mismo, bueno, ¿sí? Entonces, insisto, no hablamos de lo mismo cuando hacemos alusión al enamoramiento y al amor. El enamoramiento es esta falsa ilusión de que el otro es perfecto, uno lo idealiza al otro. Y toda la energía psíquica de uno está depositada en el otro. Ahora, el amor es otra cosa, porque el amor es una construcción que se da entre dos personas a partir de la confianza que se va estableciendo con esa otra persona. ¿Sí? Que viene de la mano con tolerar al otro, con comprender que el otro no es perfecto, que el otro también tiene sus cosas, que el otro también es una persona. También viene de la mano con no traicionar la confianza. ¿Por qué? Porque las personas no tienden a contar la historia de su infancia, sus vulnerabilidades, sus puntos débiles con cualquiera. Entonces, el amor también es esto, en no traicionar esa confianza que la persona te dio, en no herirla con sus puntos débiles, con lo que uno sabe que a esa persona le hace mal. Eso es el amor verdadero. Es una construcción. Por eso no es lo mismo enamoramiento que amor. ¿Sí? El amor es una construcción que se va dando a partir de la confianza. Winnicott, Donald Winnicott, un autor de psicoanálisis de escuela inglesa, dice que el amor se empieza a construir en la relación que establece el niño con la madre en la infancia. Porque la madre actúa como un sostén, no solo físico, que lo alimenta, que lo baña, que lo cuida, sino también como un sostén emocional. Lo acaricia, lo abraza, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso le va generando al niño la sensación de sentirse amado, seguro, comprendido, ¿sí? Y ese mismo sostén emocional se vuelve a replicar en la adultez, con un otro, que no es mi madre, con otra persona que no tiene por qué complementarme en todo, no tiene por qué satisfacerme en todo, ¿sí? Esto es importante, porque es una persona, porque tiene sus cosas también, como yo las tengo, a las mías. Entonces, el otro no tiene por qué satisfacerme en todo, y yo no tengo tampoco por qué satisfacerlo en todo al otro. ¿Se entiende? Por eso no hablamos de lo mismo de enamoramiento que de amor. Porque el enamoramiento es una falsa ilusión que termina en la desilusión. En cambio, el amor es una construcción. Entonces, esto es importante, comprender que el otro es distinto a mí y de aceptarlo. Que no quita que nos banquemos todo, ojo, sino de, bueno, ir viendo, buscando acuerdos y sobre todo de no traicionar la confianza. Entonces, vuelvo, el otro actúa en la adultez como un sostén emocional, de reparo, de confianza, que no tiene por qué ser igual a mí, insisto. ¿Sí? Entonces, volvemos. Cuando se produce el quiebre amoroso, todo este sostén emocional, afectivo, físico se pierde. Y eso da lugar al duelo, porque es lo esperable. La persona tiene que atravesar un duelo para poder reencontrarse con el amor propio que había quedado en pausa con el enamoramiento. Deporte, estudio, actividades, amigos. Porque al fin y al cabo, cuando el otro se va, lo que queda es el yo. Y el yo tiene que cuidarse, tiene que valorarse.
también está el hecho de entender que esa persona, cuando se va, cuando se pierde el vínculo amoroso, entender que esa persona no era perfecta, que también tenía sus cosas. Hay que desidealizar al otro, que no era perfecto. También no cerrarse con respecto al futuro. No decir, nunca voy a encontrar a alguien igual, nunca voy a amar igual a otra persona. Primero porque uno no lo sabe, uno no sabe qué va a pasar en el futuro el día de mañana. ¿Sí? No hay que cerrarse en eso. Que no quita que se llene un vacío inmediatamente. No es una cuestión de ir y acostarme con la primera persona que me plazca. Que se puede hacer, sí, por supuesto, porque cada uno es libre de hacer lo que quiera. Ahora, llenar un vacío, estar con alguien, sea en una relación sexual o amorosa a los pocos días, a las pocas semanas, es llenar un vacío. Y llenar un vacío solo, digamos, de alguna manera, deja suspenso el duelo. Para no confrontarse con la angustia del duelo, con lo que provoca el duelo, con los pensamientos. Por eso es importante atravesar el duelo, no apurarlo. También el hecho de encontrarse con lo que uno siente, con observar, reconocer y comprender sus propias emociones. ¿Por qué? Porque uno puede reaccionar mal, en caliente, puede reaccionar con angustia. Cuando uno se angustia, eso refleja tus vulnerabilidades, lo que te afecta. Entonces puedes trabajar en tus vulnerabilidades, por ejemplo en poner límites. Cuando uno se enoja, eso da cuenta de que uno se saca por demás. Y también es algo que se puede trabajar. Bueno, poner límites para que no me vuelva a ocurrir esto, si es algo que me afecta. Por eso es importante reconocer las emociones. Porque permiten un reencuentro con el propio yo. Y que de alguna manera el yo se fortalezca también. ¿Sí? Bueno, entonces insisto. El fracaso amoroso implica un duelo. Un duelo que es esperable. ¿Sí? Ahora, es distinto el duelo saludable a caer en un estado de melancolía. Son dos cosas distintas. Que no se alargue ese duelo. Lo esperable es eso. Porque muchas veces pasa que el duelo se profundiza tanto que la persona cae en depresión. Por ejemplo, una persona que le cuenta a otra, sí, pasaron 12 años, pero yo lo sigo extrañando, lo sigo amando. Pasaron 15 años y acá estoy. Pasaron 20 años y acá estoy. Lo sigo extrañando, lo sigo anhelando. Nunca me volví a relacionar con nadie, porque no hay nadie como él o como ella, porque era perfecto, porque lo era todo. ¿Sí? Por eso la importancia de empezar a desidealizar, a aceptar la pérdida, a comprender que el otro no era perfecto, que tenía sus cosas, a poder seguir con tu vida a pesar del dolor. El dolor es inevitable, es una condición humana. No vamos a poder erradicar lo que sentimos. Porque el dolor no solo se refleja en una ruptura amorosa, sino también cuando uno pierde un familiar, cuando uno pierde un trabajo, cuando uno, no sé, deja de estudiar, cuando pierde un amigo, cuando pierde una mascota. Personalmente yo creo que perder una mascota es el dolor más profundo que tuve en la vida. Pero bueno, sacando eso, el dolor siempre va a estar. Es algo inherente a la condición humana. ¿Sí? Entonces está el hecho primero de aceptar que esa persona no va a volver. No, ya está, no va a volver. Por más que uno diga, uno siempre vuelve a donde fue feliz. Estas cosas también es importante. Uno siempre vuelve al lugar que fue feliz. No. ¿Sí? Ya está, cuando el vínculo se pierde, se pierde. Primero porque hay un quiebre de la confianza. Y cuando la confianza se quiebra, es difícil que haya una vuelta atrás. Porque ya no va a ser lo mismo. Por más que uno vuelva, por más que uno diga, no importa, vuelvo igual. Bueno, pero vas a ver que no va a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, insisto, es importante aceptar, atravesar el duelo, desidealizar, para no caer en depresión, en melancolía,
para aceptar que uno tiene su vida, empezar a cuidarse, a valorarse, a respetarse, a poner límites, a reencontrarse con las emociones, a llorar. Si hay que llorar, hay que llorar, porque no se trata de hacerse el fuerte y decir, no, yo no lloro, no. Incluso podés llorar en tu intimidad, no necesariamente con un otro, si lo querés también así. ¿Sí? Porque llorar permite una descarga emocional, una descarga de la angustia. La angustia de alguna manera se tiene que descargar. O se descarga por la palabra, que es hablar de lo que a uno le pasa con un otro. Se puede descargar por el llanto también en algunos casos. O se descarga por otra vía que es a nivel del cuerpo, como por ejemplo un ataque de pánico. Entonces, no se trata de hacerse el fuerte, sino de darle lugar a las emociones. Porque de esa manera uno empieza a sanar, ¿sí? Y también a reencontrarse con lo que a uno le daba placer. Deporte, estudio, amigos. ¿Sí? Es un reencuentro con el amor propio. Por eso la importancia de atravesar el duelo. Porque permite reencontrarte con tu amor propio. Ese amor propio que había quedado en pausa en una etapa anterior, que era la del enamoramiento, la de estar con esa persona, la de compartir, porque uno le brindaba todo, porque uno estaba más pendiente del otro que de sí mismo, en hacerlo feliz, en pensar si habría hecho algo mal. ¿Sí? Bien, hacemos un resumen, hablamos de cómo reacciona el cerebro, cuando uno está enamorado se activa la dopamina, se incrementa el bienestar, la alegría, el cerebro se le vuelve un hábito, el hecho de compartir con esa persona, por lo tanto va a tender a querer estar constantemente con ese otro. Entonces, cuando se produce la ruptura, ¿sí? La persona se siente mal, se siente con angustia, con tensión, con enojo, con culpa. Es importante atravesar el duelo porque el duelo permite sanar, el duelo es un proceso universal, propio de cada quien, que no tiene un tiempo determinado, sino que el tiempo es lo más propio de cada persona. Y finalmente el duelo implica un reencuentro con el propio narcisismo, con el amor propio. Por eso la importancia de atravesarlo. ¿Sí? Y también al hecho de hacerle comprender al cerebro que ya está, que ese hábito que tenía internalizado ya fue. ¿Sí? Bueno, además esto es importante comprender. ¿Por qué es importante que el cerebro se empiece a desacostumbrar, a desapegar de esa pérdida? Justamente porque el cerebro se acostumbra a todo lo que nosotros pensamos. Si nosotros pensamos que somos culpables constantemente, que no hicimos lo suficiente, vivimos ansiosos, el cerebro se empieza a acostumbrar a eso, se le empieza a volver un hábito. Por lo tanto, vas a ver una visión negativa con respecto a todo. Por eso es importante, cuando por ejemplo surge la ansiedad, bueno, salir, caminar, hacer deporte, pintar, escuchar música, no sé, algo, limpiar, cualquier actividad, juntarse con un amigo que de alguna manera te desocupe un poco todo ese malestar. ¿Sí? Así que bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa pueden comentar, dejarse un like, suscribirse al canal, me da una mano enorme. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.